¿Qué pasaría si tu propia madre intenta arrebatarte la vida? Este es Enigma. Les presentamos uno de los casos más perturbadores que conmocionó a todo un país. Crimen por amor, posesión o trastornos mentales. Claudia Mijango Zarzac nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa, México. Su infancia y adolescencia fueron felices. No sufrió maltratos y no tuvo necesidades materiales ni afectivas. Estudió la carrera de comercio de la cual fue graduada. Cuando era joven, fue coronada reina de belleza en Mazatlán. Al fallecimiento de sus padres, recibió una cuantiosa herencia. Poco tiempo después se casó y se mudó a vivir a Querétaro con su esposo, Alfredo Castaños Gutiérrez. Él, un empleado bancario 8 años mayor que ella. En su nueva ciudad, Claudia montó una exclusiva tienda de ropa del más alto prestigio, donde algunas de las mujeres más prominentes de Querétaro compraron sus vestidos. De formación católica, Claudia Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos, Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 y Alfredo Antonio de 6. Pero Mijangos comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insostenible. Se divorciaron y Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando sus clases de religión. Pero la gente que le rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de aquella mujer se iban acentuando. En la escuela donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Claudia se obsesionó con él. Se rumoraba que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Durante varios días, Claudia había escuchado voces extrañas. No quiso comentárselo a su ex esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaño se llevó a sus hijos a una kermés de la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote y además quería regresar con su ex esposa. Ella se negó. Defendió sus sentimientos hacia el cura y su ex esposo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir. Luego se fue. Claudia cerró la puerta y subió a darle la bendición a sus hijos y fue a acostarse. La madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia Mijango se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien pidió que se calmara. Verónica prometió venir en la mañana para ayudarla. Tratando de decidir si eran las voces reales, Claudia se levantó y se vistió, completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente. Claudia había decidido matarlos. El primero en ser atacados fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. Claudia Mijango se apoyó sobre la cama del niño y lo tomó de la mano izquierda y a nivel de articulación de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El dolor y el terror se habían apoderado del menor. Su madre le trató de cortar entonces la mano derecha. Casi consiguió arrancársela también. Después le propinó una serie de cuchilladas hasta arrebatarle su vida. Claudia Mijangos cambió de cuchillo. Había decidido utilizar uno diferente con cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien fue apuñalada 6 veces. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse. «¡No, mamá! ¡No lo hagas!», gritaba de dolor y desesperación. Fueron tan grandes los gritos que los vecinos se despertaron, pero decidieron no intervenir. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor, Ana Belén, de 9 años, quien no opuso mucha resistencia. Después bajó las escaleras corriendo en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado, tendida boca arriba, sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal, junto con sus hermanos. Los apiló sobre la cama uno encima del otro y los cubrió con una colcha de color naranja con adornos blancos.
Limpió 2 de los cuchillos, tomó el tercero y se hizo cortes en las muñecas y en el pecho, tratando de quitarse la vida. Verónica Vázquez, amiga de Claudia, llegó por la mañana. Tocó y le abrió Claudia, con la ropa empapada de sangre y la mirada extraviada. Verónica entró a la casa, pues supuso que su amiga había sido atacada. Luego vio los cadáveres. Claudia desvariaba diciendo que los niños se habían llenado de ketchup. Verónica salió huyendo. El olor de la sangre era insoportable. Llamó a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía el escenario de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. A un lado de los niños estaba el cuerpo de Claudia. Su ropa también estaba manchada de sangre. Tenía los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, había 2 cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros, el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja. Los policías pensaron que la mujer también estaba muerta, pero el comandante Adolfo Durán le buscó el pulso en el cuello y descubrió que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja. La trasladaron al Hospital del Seguro Social, situado en la avenida 5 de Febrero, esquina con Zaragoza. Claudia estaba sedada y amarrada de pies y manos. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989, a las 11:30 horas, 3 días después de que masacrara a sus 3 hijos. Mis niños están dormidos en la casa, declaró Claudia Mijangos cuando despertó en el hospital, ante las preguntas del agente del Ministerio Público Investigador. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no son traviesos. Luego añadió más cosas, responsabilizando del crimen al sacerdote al que supuestamente amaba. El padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él febreró para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón, con maleficios, mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme, y también mi marido quiere regresar conmigo, y me trabaja mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé. Después, cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que le había despertado a su amiga que tocaba la puerta de su casa y que después la habían trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si todavía estuvieran vivos. La más persistente se relaciona con las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Aquella madrugada, ella recibió órdenes de asesinar a los niños, porque eran demonios. Pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. Aunque en un momento su abogado defensor, Julio Esponda, trató de inculpar a su exesposo en el crimen, los exámenes neurológicos determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico. El diagnóstico fue epilepsia del lóbulo temporal, acompañado de una perturbación de la personalidad del tipo paranoide, por lo que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple filicidio, la pena máxima contemplada en esa época. El 23 de enero de 1992 fue trasladada del Cerezo Femenil del sur de la Ciudad de México a Querétaro. Claudia Mijangos Arzac quedó recluida durante más de 20 años en el anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepan. Claudia lleva un diario, con el que pretende escribir un libro al salir de la cárcel. Tituló su historia Identidad Señora. Según los testimonios de algunas enfermeras, cada vez que hay luna llena es necesario encerrar a Claudia Mijangos en una celda especial. Debido a que se torna muy agresiva, su padecimiento es incurable y es poco probable que, si sale, pueda rehacer su vida de alguna manera. Los habitantes de las casas vecinas se organizaron entonces para exigir a las autoridades mayor seguridad, dado que eran bastantes los curiosos que ingresaban a la casa. Sin embargo, las patrullas que se colocaron en las afueras del inmueble funcionaron solo durante un corto periodo, y los curiosos siguieron introduciéndose a aquel lugar, ya abandonado. Nadie reclamó la propiedad donde todo ocurrió. La casa pertenece a Claudia Mijangos, quien adquirió
esta casa en 1985. Muchas versiones afirmaban que dentro de la casa se escuchaban por las noches llantos y gritos, que se veían luces y sombras en el interior de la casa, y que un niño pequeño se asomaba a las ventanas. Con el tiempo, la casa donde ocurrió el triple asesinato fue cerrada por completo. Se colocó al hombre de púas, se levantó un muro y, curiosamente, no se dejó ninguna puerta. Muchos son los que afirman que la casa se encuentra embrujada por el hecho tan lamentable que sucedió en la misma al transcurso de los años. La casa ha sido objeto de distintas investigaciones de índole paranormal, en las cuales han asistido distintas personalidades del medio. Finalmente, el 24 de abril de 2019, Claudia fue liberada de la cárcel. Fue recogida del centro penal por una supuesta sobrina y, según reportes periodísticos, fue trasladada a una residencia psiquiátrica de México. Su casa en Querétaro continúa en abandono. En la actualidad se desconoce el paradero real de Claudia. Les recordamos que los datos presentados en este contenido son resultados de una investigación basada en fuentes públicas, documentos disponibles y análisis de información. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva informativa sobre el tema, sin intención de emitir juicios definitivos o conclusiones absolutas. Te invitamos a reflexionar y formar tu propia opinión. Sigue con nosotros en el fiel camino de la revelación. Este fue Enigma, y te deseo un eterno descanso.